Amigas, amigos, buenos días. Este martes 11 de febrero todavía estamos con lo que unos llaman el chuchaqui electoral, otros el rezago de los resultados y cuánto se ha dicho y se tiene que decir respecto a la jornada del domingo pasado. Hay una realidad, estamos en una segunda vuelta, prácticamente una campaña ya iniciada con algunos temas que ya hablaremos, pero ante todo, lo que tenemos son dos cosas claras. Uno, una victoria por un pelito, digámoslo así, por un pocos miles de votos del presidente Daniel Noboa frente a la representante del correísmo, la señora Luisa González, y también una victoria muy apretada hasta cuando se terminen de contar los votos por parte de la, digamos que el movimiento oficial, el partido oficial ADN en la Asamblea Nacional. Y lo que tenemos son claramente en la Asamblea dos bloques absolutamente compactos frente a lo que venía siendo una Asamblea con mayorías, pero no tan cerradas. Entonces, sobre esto quisiéramos conversar con ustedes, pero sobre todo con una destacada miembro del gabinete ministerial, la doctora Iván Núñez, ministra del Trabajo. Ministra, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta cordial invitación que usted me ha formulado para conversar. Gracias, ministra, por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es su sentimiento frente a este resultado de las elecciones? Y le hago esta pregunta porque se había manejado en la última semana de la campaña que el gobierno iba a pasar a ganar en primera vuelta, no el gobierno, el presidente candidato. En primera vuelta, incluso un exit poll, a nuestro criterio fallido, hace que se plantee que estaban 51 o 50 más 1 y ya le daba este paso a la primera vuelta. Y luego vamos viendo que estas distancias se redujeron quizás rápidamente y la realidad es la que tenemos hoy. ¿Y cuál es su visión, su sentimiento sobre esto como un primer diagnóstico de lo que ha pasado? Buenos días. Bueno, lo que puedo decir es que el presidente Daniel Noboa Asín ha enfrentado y sigue enfrentando situaciones muy conflictivas que nunca antes el Estado ecuatoriano las había vivido, sobre todo el tema de la lucha tenaz que mantiene el presidente Daniel Noboa Asín junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra el crimen organizado, que no es una denominación sencilla, ni tampoco constituye un delito de estos delitos comunes que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal, sino que ahora están revestidos de la participación de los holding internacional que además se encuentran dentro de la misma economía nacional, incluso de manera legal. Este es el presidente que confronta y este es el presidente al que confrontan sectores políticos porque mantiene una política muy recta de combate al crimen organizado e indudablemente en contra de la impunidad, que nunca antes el Ecuador la había sentido ni la había tenido de manera fresca, además asombrándonos todos los días de lo que sale de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado. Creo que se recrudece todo, indudablemente, a partir del mes de enero del año 2024. ¿Por qué digo que se recrudece? Porque la confrontación ahora sí se da de manera muy marcada a raíz de los sucesos que se dieron en el set de Canal 10 y posteriormente ya la declaración de la guerra interna declarada por el presidente Daniel Noboa Asín. Así que la lucha política, desde el punto de vista político, tiene este marco conceptual. El que no lo quiere entender es simplemente porque quiere obviar esta difícil realidad. A esto hay que sumarle otro hecho, que es el que recrudece la confrontación política. Y usted lo ha señalado al inicio de su pregunta, que las dos fuerzas se van a confrontar en el seno legislativo, que fue indudablemente esta segunda fase lo que sucedió en los meses posteriores. Me refiero a la detención del sentenciado Jorge David Glass Espinel y del procesado, porque además enfrenta procesos. Y posteriormente lo que sucedió en el mes de marzo del año 2024,
lo cual hace sumar otra fuerza política que ha quedado derrotada en este momento. Me refiero a la detención del señor abogado Pablo Muentes y todo el grupo que en este momento confrontan ya la etapa de juicio ante un tribunal penal. Por tanto, ¿qué puede pensar la ministra de Trabajo frente a una realidad y a un proceso electoral que nos refleja cifras y resultados concretos? Que el presidente está haciendo un buen trabajo y que su liderazgo, que es un liderazgo que nace por estas circunstancias, porque hay líderes que nacen por circunstancias, y Daniel Noboa Sin es un líder que ha nacido por circunstancias. Primero, en el proceso electoral, cuando gana la primera vez la presidencia de la República, y en este lapso de más de un año fortalece y demuestra que es un líder natural, pero que las circunstancias le permiten ahora desarrollar otros niveles de liderazgo. Y entre eso es la confrontación que él mantiene. Y además, darle seguridad al Estado ecuatoriano que nosotros no podemos seguir conviviendo con la delincuencia organizada ni con la mafia. Porque la delincuencia organizada y la mafia no solo que ha destruido lo anterior en el Estado, sino que ha permeado las instituciones más duras del Estado. Entre esas, desde mi punto de vista, la institución que debe brindar mayor seguridad a un Estado, que es la institución del sistema judicial. Por supuesto, con honrosas excepciones. Por tanto, considero que es un triunfo el del presidente Daniel Noboa Sin en esta primera fase de este proceso electoral de renovación y elección de un periodo presidencial por 4 años. Claro, es claro que desde el gobierno y desde el oficialismo, por el comunicado que lanzó el presidente, se vea el vaso, no el vaso vacío, sino el vaso lleno. Y eso es legítimo para quien siempre actuamos así. Pero de hecho, en la parte vacía del vaso, se plantea que el presidente también le han pasado factura a algunos temas. Y estos temas tienen que ver, por ejemplo, con la desaparición y asesinato de los niños de las Malvinas, un hecho que conmovió al país, ¿no es cierto? Quiera que no, se culpa a la Fuerza Armada y por ende a su comandante en jefe. La factura el trato, diríamoslo así, la forma en que se ha manejado el tema de la vicepresidenta. Mucha gente ha planteado que, bueno, podrá tener todas las razones del mundo el presidente, pero la forma, cómo se lo ha hecho, también tiene sus problemas y esto, al parecer, causó factura. Y entre otros temas. Sin embargo, ¿se va a persistir en eso, ministra? Es decir, por ejemplo, lo que se viene, y ya clarísimo lo anunció Luisa González en Teleamazonas, recuerdo, dijo, el presidente tiene que responder por lo que ha pasado con la vicepresidenta. Va a ser un tema de la campaña de la segunda vuelta, de ley. Le van a tener que arrinconar al presidente y poner contra las cuerdas en ese tema en particular. ¿Cómo va a actuar el gobierno? Mire, el caso de la señora vicepresidenta de la República es un caso que fue al plano eminentemente constitucional. El Ministerio de Trabajo se vio en la obligación de cumplir con la sentencia de la primera acción de protección de la juez de apellido Mayorga, quien ratificó la competencia del Ministerio del Trabajo para sustanciar el sumario administrativo de acuerdo al artículo 229. Es decir, que el tema de quien usted menciona, que es la señora Verónica Abad, inicia en el Ministerio de Trabajo por una orden judicial. ¿Y quién llevó el caso al seno judicial constitucional? La misma señora Abad. La segunda acción de protección, la primera acción de protección, el Ministerio de Trabajo se ve en la obligación de continuar con el sumario administrativo y obtuvimos una decisión favorable en esa acción de protección, donde incluso se le negó la medida cautelar a la señora Verónica Abad. En esta segunda acción de protección, que tiene los mismos elementos, los mismos sujetos activos y pasivos de la primera acción de protección, ella obtiene una decisión que de manera inmediata el presidente de la República la cumple, porque le devuelve a ella o la retorna de acuerdo a las facultades que le da el artículo 149 de la Constitución a la sede diplomática de Turquía. Y aquí hay un hecho muy grave, porque la juez le concedió un derecho y dice lo siguiente,
la señora accionante no está sujeta a la LOCEP, sino que está sujeta a la ley de carrera del servicio exterior. Por lo tanto, ella, dice en la sentencia de manera escrita, es una funcionaria del servicio exterior. Esta sentencia, que ya la ha cambiado en varias ocasiones la juzgadora, y lo volvió a hacer la semana pasada, cambia la decisión, cambia las reparaciones que no se pueden hacer e incluye al presidente, quien además no fue convocado a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia la semana pasada, porque tenían ya todo armado, este espectáculo mediático y además político. Esta sentencia fue apelada por el Ministerio del Trabajo, por tanto no es un tema que está terminado y que está en firme. En esta decisión legal presentada por el Ministerio de Trabajo, nosotros estamos pidiendo la nulidad de todo lo actuado, porque las decisiones adoptadas por la jueza que llevó el caso de apellido Vera contienen demasiadas irregularidades. Incluso la conducta de ella se podría estar adecuando a lo determinado como error inexcusable, y así lo hemos planteado como Ministerio del Trabajo. No puede ser posible que en una decisión un juez determine que la ministra del Trabajo, mediante informe a la Nación, presente disculpas públicas. Eso es desconocer la esencia de lo que significa la actividad legislativa y la actividad del primer mandatario, quien es el único funcionario que da informe a la Nación una vez al año. Por eso yo he sostenido que no puedo dar informe a la Nación para emitir disculpas públicas, y así lo he sostenido en el recurso de apelación. Consecuentemente, será este tribunal el que decida. Perdona que le interrumpa. ¿Por qué error inexcusable para la acción de la jueza? Tal vez el hecho de que fue también a la vicepresidencia físicamente a ver que se haya cumplido su sentencia. ¿Cuáles son los elementos que a ustedes les hacen pensar esto? Primero, porque ella tiene una posición sesgada en la decisión escrita, pero también tuvo una decisión sesgada y comportamiento sesgado, violando disposiciones normativas que rigen la vida. La vida se llama la vida ética del juez, que están obligatoriamente que cumplir. Necesariamente deben cumplir conductas, como por ejemplo la imparcialidad, como por ejemplo tomar en cuenta los alegatos de todas las partes para poder resolver. Ella no los toma, pero básicamente el error inexcusable se configura en el momento en que ella desnaturaliza la acción de protección y otorga un derecho. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, que las acciones de protección no deben, no pueden y no sirven para otorgar derechos. Y ella le otorga el derecho de ser una funcionaria de carrera del servicio exterior. Y solo usted puede ser funcionario de carrera del servicio exterior si ingresó a la escuela diplomática y aprobó, o por una decisión en la que usted es designado como embajador, como ministro, primer secretario, segundo secretario, tercer secretario, una decisión que la adopta de manera directa quien ejerce la función de ministra o ministro de Relaciones Exteriores. Además, existen otros elementos que configuran que su conducta tiene error inexcusable. Nosotros estamos pidiendo ya que se envíe o se remita todo lo actuado por ella el día viernes pasado, es decir, por la juez, al Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, en donde ha recaído el recurso de apelación. Ministra, poco para dejar ya este tema electoral, ¿qué previsión ustedes tienen para la segunda vuelta? ¿Van a cambiar? Bueno, eso lo dirán los técnicos de la campaña, pero en su criterio personal, como persona cercana al presidente, ¿cree que debe cambiar en algo el tema de la segunda vuelta, digamos, para consolidar una mayoría que le dé la victoria? Va a estar muy apretado, ¿no? O sea, la verdad es que hay muy poco margen de maniobra. Es decir, si tienen entre los dos 90%, el 10%, salvo que haya votos blandos en cada lado, pueda moverse. ¿Cómo miran ustedes el panorama? Yo veo una campaña bastante agresiva contra el gobierno, en realidad, bastante agresiva, es decir, y el presidente es el más vulnerable en esto. Es
tiene las de perder porque está en el ejercicio de su cargo. Es vulnerable no solo por lo que digas y por lo que actúe. Sí. La vida del presidente está en altísimo nivel de riesgo. Vamos a enfrentar una situación, como yo he denominado en esta segunda fase, de hedor político. Hedor político. Y usted sabe a lo que yo me refiero cuando digo hedor político. No solo para el presidente de la República, sino para todo su entorno y familiar y para su familia, para los ministros de Estado y para todos quienes acompañamos, no solo al presidente de la República, acompañamos al Ecuador, a todos los ciudadanos en este nuevo proyecto de reinstitucionalización de todas las instituciones del Estado, como lo vengo diciendo desde mi primer día como ministra de Estado. Ya, ministra, el otro tema que quería plantearle era que en las redes usted ha sido objeto de un montón de ataques. Es decir, tanto sobre las cifras que da en su ministerio respecto a nuevos contratos laborales, en la situación del empleo y desempleo. Sin embargo, hay sectores que han atacado a la ministra de Trabajo. ¿Cuál es la razón a su criterio y de dónde vienen estos ataques? Le pregunto esto porque usted ha sido una ministra, salvo por algún par de cosas que han sucedido, como haberle enjuiciado a Rafael Correa por traición a la patria. Y después veremos qué pasó con esto. No ha sido pues una ministra que ha entrado en polémicas, en situaciones complicadas. ¿A qué cree usted debe todo esto? Bueno, me ha formulado 3 inquietudes, pero le agradezco porque las formula. Con las debidas disculpas. No, y está muy bien. Mire, yo entiendo, y a veces me acuerdo de Quino, cuando dibujaba a Mafalda y le hacía decir cosas. Y hay una que me impactó siempre, las diferencias cuando habla de femenino y masculino entre animales y las mujeres. Y para reír decía cuando una mujer es pública. Y nosotros en la función pública somos mujeres públicas. Entonces, cuando es un animal que es un animal público no pasa nada, pero cuando una mujer es pública, decía Quino en su tiempo, y se lo hace decir a Mafalda, las determinaciones y las objetividades de la publicidad de la mujer en la función pública es de alto nivel. Y uno tiene que entender que los ataques son normales, porque a nadie le gusta que le ataquen sus malos intereses. Yo, como ministra de Trabajo, tengo no solo que cuidar que las relaciones laborales se encuentren enmarcadas y se cumplan con las disposiciones normativas del Código de Trabajo, la Constitución y las convenciones de la OIT, sino que también estoy obligada a precautelar los intereses del Estado y sobre todo que las actuaciones que se dan en el Ministerio de Trabajo, me refiero básicamente a los tribunales de conciliación y arbitraje, que son los que sustancian y resuelven las polémicas laborales en los temas de contratación colectiva, se den conforme a derecho y también conforme a las decisiones que ya han sido adoptadas por la Corte Constitucional. Aquí surge el primer problema contra la ministra de Trabajo, porque la ministra de Trabajo evitó que con el traslado que pretendía a través de una famosa acción de protección que se había dado tiempo atrás y donde habían obtenido en primer nivel el traslado de los CEP al Código del Trabajo más la contratación colectiva en SELEC, habían obtenido que ese traslado costaba $200 millones. Cuando yo actúo como ministra de Trabajo y les pido a los ministros que me acompañen en la actuación judicial, es decir, en segunda instancia, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Obras Públicas, ganamos. Es decir, le evitamos y le ahorramos al Estado, por un lado, $200 millones. ¿Y a quiénes afectamos? A los interesados en el traslado. Pero ahí no termina la historia. La historia es que también en el caso de CNT, que son empresas del Estado, empresas que constituyen la esencia del ingreso, por eso se llaman empresas estratégicas de la economía del Estado. En el caso de CNT, me toca intervenir como lo hice en la Corte Constitucional. Y ya el último informe de CNT, porque utilizaron el mismo modus operandi, el traslado. Entonces, ya CNT envió a pedido de la Corte que el último pago del último año de traslado costó $15.500.000. $15.500.000. Y aquí viene el caso más álgido, que es donde inicia el ataque.
a través de redes sociales y de cuentas que se llaman estas cuentas falsas, pero que me llevan a mí a determinar que vienen justamente de esta parte. ¿Por qué? Porque en el caso de CNEL, habían obtenido una muy grande victoria a través también de los traslados en el cantón Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos. Y aparentemente todo estaba consumado, porque Contencioso Administrativo de Guayaquil ya había determinado el pago de 80 millones de dólares, no de 8 millones, no de 800 mil dólares, 80 millones de dólares. Toda la liquidación salió 130 millones, pero ya se habían pagado. Con la primera sentencia de primer nivel, se habían pagado 25 millones de dólares. Ministra, perdón que le interrumpa, con el afán más bien de ser explicativo y pedagógico, cuando se refiere a traslado, ¿a qué se refiere? Al traslado de trabajadores ¿Ya? que ingresan al sector público amparados por la LOCEP y tienen sueldos superiores a $1,000. Los contratos colectivos solo amparan a los obreros. Eso lo dice la Ley Orgánica de Empresas Públicas y también lo ha desarrollado muy ampliamente la Corte Constitucional, que ha dicho que no es posible trasladar bajo el criterio que vienen utilizando de que existe discriminación, porque son legislaciones diferentes. La ley de la LOCEP al servicio público. Pasar de un régimen a otro. Ese es claro, no se puede, pero tampoco se puede darle la tutela de la contratación colectiva, que por cierto nace para tutelar los derechos de los obreros, no los derechos de quienes están dentro de la LOCEP, porque además tienen sueldos diferentes y sus actividades son diferentes y son regímenes diferentes. Así lo dice la Corte Constitucional. Entonces, en este último caso, la Corte Constitucional acaba de admitir la acción extraordinaria de protección que se presentó en segunda instancia, pero que raramente quien dirigía esta empresa denominada CNEL en su momento, el señor Antonio Icaza, hoy sentenciado en primera instancia, junto con el señor Danilo Carrera, a 10 años de pena privativa de libertad, decide desistir de la acción extraordinaria de protección. Por eso dan como un hecho consumado y se va a contencioso administrativo para la liquidación y proceden a la liquidación y a los pagos. Y cuando llega el caso a la Corte Constitucional, porque la ministra de Trabajo le solicitó al juez de primer nivel que remita el expediente, la Corte decide aceptar la acción extraordinaria de protección de segunda instancia y le dice allí, en el auto de admisión al señor Icaza, usted no podía desistir, porque para desistir cuando se defiende al Estado necesita aprobación y conciliación previa que lo debe dar la Procuraduría General del Estado, cosa que no existía. Consecuentemente, en agosto, en que la Corte Constitucional acoge el caso y decide sustanciar y decide pedir todos los informes a los jueces que ya fueron remitidos, quien preside actualmente la Central Única de Trabajadores, el señor Richard Gómez, le presenta un escrito nada amable ni nada cordial a la jueza del caso que sustancia el tema, que es la jueza Carla Andrade, y le dice, usted no puede continuar porque nosotros ya esto está concluido. Y la jueza simplemente decide no contestarle porque esa es la facultad que ella tiene. Deciden ellos intervenir, han ingresado un sinnúmero de amicus curiae y yo le he presentado a la Corte Constitucional para que conozca que ya se han pagado a la fecha de diciembre del año 2024 45 millones de dólares. ¿De dónde vienen los ataques? Vienen los ataques. ¿Se han pagado, ministra? ¿Quiénes? ¿Quiénes reciben esa plata? ¿Esa es una suerte de indemnización, de reparación? ¿Qué es? No hay reparación, no hay indemnización. Son todos los beneficios de la contratación colectiva acumulada. Porque tuvieron incluso esta genialidad de pagar retroactivamente, de manera acumulada, incluido, de lo que conozco, honorarios profesionales. Entonces, yo he comparecido a la Corte Constitucional porque la Corte dice en el auto de admisión, comparezcan terceros interesados, comparezcan. Y he comparecido porque son los intereses del Estado. Y además, el Ministerio de Trabajo debió haber sido parte procesal de la causa en razón del cambio de régimen. Cambiar régimen, el Ministerio de Trabajo debe conocer el traslado, porque si yo traslado a obreros, ¿dónde se registran los contratos de trabajo de los obreros? El Ministerio de Trabajo. Entonces, entiendo, por un lado 200 millones ahorro,
Por otro lado, se devela que se han pagado 15 millones. Y por otro lado, se dispone el pago de 80 millones. Y ya con el pasar de estos 2 últimos años, en el último reporte del CENEL, resulta que se arroja que se han pagado 45 millones de dólares. Y mire lo interesante del caso, contencioso administrativo, el tribunal, uno de los jueces se aparta del voto en relación a la liquidación y dice que se está disponiendo el pago de valores por concepto de salud que no fueron gozados. Es decir, viva la fiesta en el sector público. Yo entiendo que los ataques vienen indudablemente por allí. Y en el otro lado de los ataques, que son los ataques a las cifras de la empleabilidad, yo les he pedido, dígame, ¿cuáles son las empresas que han cerrado las puertas y que han arrojado a más de 200,000 trabajadores a las calles? Cuando empezó la crisis energética, en el mes de septiembre, dijeron que las 3 grandes empresas que están situadas y que laboran en la ciudad de Cuenca habían cerrado sus puertas y que miles de trabajadores habían sido lanzados a las calles. Pues una semana estuve trabajando en Cuenca y no fue verdad. Ninguna de las 3 grandes empresas, que son grandes empresas como la empresa del Grupo Ortiz, como la empresa del Grupo El Juri y también la que procesa leche, Nutrileche, habían despedido a trabajadores. Es más, habían contratado porque venía la etapa de finalización de año. Y en el caso de la empresa que elabora las leches, tienen el contrato con el Estado, que lo ganaron de manera legal, que consiste en entregar las colaciones escolares. Y en el caso del Grupo Ortiz, habían contratado incluso más obreros porque están terminando un proyecto inmobiliario que hace relación a un centro comercial. Y cuando yo les digo, díganme las empresas, nadie me dice nada. ¿Dónde están para yo ir? Porque como ministra de Trabajo yo tengo ahí 2 obligaciones. Primero ver que si se han efectuado las actas de finiquito, de terminación de la relación laboral. Y por obligación, si las liquidaciones que contienen las actas de finiquito están conforme a derecho. Es decir, pagar los valores por concepto de acuerdo al artículo 185, 188 y de ser posible, si no se han pagado los décimos, pagar los décimos proporcionales y también valores pendientes de pago por los últimos días de trabajo. Esa es una obligación del ministerio. Estoy esperando que me lo diga desde el mes de septiembre del año 2024. Nosotros seguimos trabajando con empleabilidad. El nivel de desempleo en el Ecuador, en efecto, es alto, pero nosotros tenemos 2 políticas de empleabilidad. La empleabilidad para el sector de las mujeres, que nunca antes había sido considerado. Hoy tenemos una ley denominada Ley de Economía Violeta, también con incentivos tributarios. Y la ley específica para los jóvenes, que es la ley con incentivos tributarios para empleabilidad de entre 18 a 29 años de edad. Todas las cifras que en el caso de los jóvenes están registradas en el Ministerio de Trabajo son verificadas. Nosotros tenemos a la fecha registradas 290,000 registros de contrato de trabajo de nuestros jóvenes, comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Pero tenemos también aplicación de otras escaleras de empleabilidad. Ya tenemos empleabilidad migratoria circular. Se envió el primer grupo de jóvenes de la provincia de Imbabura, 142 jóvenes a España y recientemente enviamos 150 jóvenes. Esto como parte de una política de migración circular que nosotros estudiamos que en otros países existía. Esto lo venimos trabajando con la señora canciller y de la mano con la Organización de Migrantes que está bajo la tutela de Naciones Unidas. Los empresarios vienen, nos entregan las ofertas de trabajo, nosotros convocamos el sector agrícola, vemos los jóvenes y los jóvenes son trasladados. Y espero dentro de pocas semanas hacer el primer viaje de verificación como ministra de Trabajo en el cumplimiento de la migración circular. El día viernes pasado lanzamos ya la otra política de empleabilidad, que es la empleabilidad en la que los jóvenes se capacitan de manera virtual con la Universidad Atlantic University. Este es un convenio que se encontraba aquí en el Ministerio del Trabajo y yo lo encontré y me pareció raro que no se lo hubiese utilizado porque es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo de 30 millones de dólares. Entonces armé el equipo, ubiqué la universidad, ubiqué las necesidades tecnológicas, el ministerio paga los valores a través del crédito y los jóvenes se capacitan tecnológicamente de acuerdo a las necesidades que nos presentan las empresas. Es decir, tenemos allí lo que el presidente de la República ha señalado y también algunos candidatos ahora lo dijeron y me alegro que lo hayan dicho.
Me refiero a la empleabilidad dual. Los capacitamos, pero tienen ya su trabajo seguro, sí. Claro. Ministra, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Una pregunta final. ¿Cuál es su intuición para esta segunda vuelta? Mire, no le contesté la última parte de su última pregunta. El caso del señor Correa, él tenía que comparecer el 15 de enero. No lo hizo, pero la ministra continuará porque yo ahí no actúo como ministra, yo actúo como ciudadana y lo voy a seguir haciendo. Él pensó en un escrito que presentó donde me dice que cuáles son mis condiciones, más allá de ser ciudadana, para imputarle. Creo que le dio plop cuando le presenté lo que significa a Ivonne Núñez, ya no solo como ciudadana, sino como representante de una importante organización que son parte de mis actividades cotidianas que yo desarrollo desde hace muchísimos años. ¿Cuáles son mis perspectivas ya en la parte final? Siempre esperanzadoras. Nosotros en el Ecuador hemos vivido procesos electorales, podríamos decir, casi del mismo nivel. Recuerdo el caso del ingeniero León Febres Cordero con el expresidente Rodrigo Borja. Rodrigo Borja ganó, el expresidente ganó ampliamente las elecciones. Posteriormente las ganó el ingeniero León Febres Cordero. Y nuestro presidente Daniel Noboa Sin le sucedió exactamente lo mismo en la elección anterior. Queda en segundo lugar y posteriormente llega a ser presidente de la República. Entonces, ¿usted cree que va a ganar? Sí, yo tengo muchas esperanzas. El país requiere seguir manteniendo un líder con fortaleza, con firmeza, con decisión, con entereza, con voluntad, pero con compromiso patriótico y nacional, que es el que necesitamos y requerimos todos los ciudadanos de bien en el Ecuador. Ministra, muchísimas gracias. Ha sido la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Y gracias a ustedes también por haber asistido a esta charla con la ministra de Trabajo. Hemos transmitido en vivo y simultáneamente en nuestras cuentas, en las plataformas de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Que tengan un lindo día.